no es la primera vez, ya lo han intentado otras veces. De hecho, una de las partes de aquel proyecto de Macri, o del gobierno de Macri de 2017, que llegó al Congreso, tenía algo parecido, y tiene que ver con una idea de eliminar un costo, que ellos denominan, digamos, así lo denominan los empresarios, que es el hecho de tener que pagar, indemnizar a una persona que trabaja o trabajó mucho tiempo para ellos. ¿Qué hay atrás de todo esto? Me decís vos, bueno, el viejo anhelo de los empresarios de sacarse de encima a aquellos trabajadores y trabajadoras que por ahí son más experimentados y por eso tienen más experiencia, o solamente por el hecho de haber trabajado más tiempo tienen mayor antigüedad y prefieren, y por eso más derechos, ¿no? Porque los convenios colectivos, la legislación laboral suele darle más derechos a aquellos trabajadores en la medida que van avanzando en una carrera, ¿no? También se van formando o van teniendo otros beneficios que fijan las normas convencionales, y entonces de esa manera, si los despiden sin ningún tipo de costo adicional, pueden contratar trabajadores o trabajadoras sin antigüedad, sin experiencia, con salarios mucho más bajos, y además normalmente también de manera más precarizada, que con trabajadores de más antigüedad siempre es más difícil, ¿no? Y la indemnización es más cara porque, como sabemos, en nuestro país se calcula, según nuestro sistema, por año trabajado, ¿no? Entonces, quien tiene 10, 20, 30 años de antigüedad, obviamente la indemnización va a ser mayor. Otra cosa llamativa, el proyecto de mochila argentina, de algún modo aludiendo a lo que se llama la mochila austríaca, que es el modelo que se toma de referencia para este proyecto, que a su vez está tomado del modelo noruego, que tiene muchos años, que se le llama flexiseguridad, que todos los gobiernos de derecha o neoliberales europeos intentan promover, y también fracasan porque la realidad de Noruega es incluso alejada para la realidad de otros estados europeos. Imaginemos lo alejado que está de la realidad argentina, a niveles salariales, en niveles de empleo, en niveles impositivos. Miren, si tomamos el ejemplo de Austria o de Noruega, el costo que tuviera para los empresarios en términos impositivos o tributarios sería muchísimo mayor, ¿no? El porcentaje que debieran pagar de impuestos, y los salarios serían muchísimo mayores, ni hablar para el Estado, porque esto se supone que después va a ser suplido por un seguro de desempleo a cargo del Estado, que también es un costo que es impensable para Argentina, ¿no? Es un modelo que no puede ser ni siquiera tomado de referencia. Dicen que también tendría un aporte mensual de las empresas, según el proyecto que circuló, y por otro lado porque tendría una limitación en el tiempo. Eso evidencia que de aplicarse, el salario, entre comillas, o la indemnización en cuotas que percibiría la persona despedida es obviamente ínfima, porque tendría relación con su salario y por un tiempo muy limitado, ¿no? Y por otro lado, no es la primera vez que se intenta legislar o proponer proyectos de ley que, bajo la supuesta premisa de la creación de empleo, porque esto es lo que dicen, esta es la forma de crear empleo, en realidad terminan redundando en mayores crisis de empleo.